tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, llueve sobre la ciudad de Rosario, estamos en vivo. No sé, Marcos, si vamos a seguir así un poquito más y ya teóricamente empezaría un fresquito otoñal. Tampoco para tanto, pero bueno, refrescaría un poco. La única cosa interesante es que si refresca un poquito más, el dengue puede retrotraerse un poco, ¿no? Sí, podría echar a los mosquitos que están muy, pero muy molestos. Sí, ¿eh? sí, Así sí, que sí. vamos a decir que la lluvia en este momento no está presente, pero calculamos que vamos a tener lluvia en algún ratito, mañana mejoran las condiciones y el domingo vuelve a llover en la ciudad de Rosario. Eso es lo que dice el pronóstico extendido, María. Sí. Así que vamos a guardar. Lo bueno es que la temperatura ha bajado. Bueno, muy bien. Vamos, porque tenemos que ir ya para la mesa, pero... Sí. Yo saben... tengo una solapa rebelde. Sí, muy yo te rebelde. la quise acomodar, pero bueno. A así. Marcos no, pero a mí me viste si supieras vida mía. Así es, nuevo domicilio, Dorrego 911, Sí, 341-542-8348. Acá, mira, y estos aritos de paso hermosos de María Rosú, así que bueno. Y la cabecita por fuera, decíamos... Cecilia y Patricia, su WhatsApp 341-630-y 508-63. ¿Presentás la mesa mientras yo me ubico? Muy bien, nos visitan Claudia Cabrera, licenciada en Fonoaudiología. Atención fonoaudiológica de niños, adolescentes, jóvenes adultos con trastorno en neurodesarrollo, trastorno del espectro autista y trastorno del desarrollo del lenguaje. Toma clínica del test A22 y ADI-R en niños, adolescentes y jóvenes adultos. Coordinadora y terapeuta de grupos de habilidades sociales con la implementación de diferentes técnicas basadas en evidencia. Y nos visita Valeria Hidalgo, locutora en Televisión Litoral Sociedad Anónima, encargada de la madrugada de la Radio 2, profesora en locución, mamá de Federico Vitelli, que tiene 15 años y fue diagnosticado con el trastorno de espectro autista a los 3 años. Participa del grupo TGD, Trastornos Generalizados del Desarrollo, Padres Trastorno del Espectro Autista, TEA, desde entonces. Bienvenidas. Ambas, muchas gracias. Gracias. Tal vez si bien, por suerte, ¿no? Últimamente se habla mucho de esto, pero me gustaría, Claudia, que nos introduzcas en el tema de qué se trata hoy el autismo, si hay distintos tipos de autismo y después charlamos con Claudia. ¿Puede ser? Bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, como puede ser el trastorno del lenguaje, el trastorno retraso global del desarrollo, pero el trastorno del espectro autista está dentro de lo que es el trastorno del neurodesarrollo y tiene como sintomatología específica dos características que lo diferencian. Uno es las dificultades en la comunicación y en la interacción social y otros son los intereses restringidos. En los intereses restringidos también tenemos todo lo que tiene que ver con lo sensorial. Esto es lo nuevo que se incorporó dentro del DSM-5 y esto de que si hay diferentes tipos de autismos o diferentes autismos, no. Hay un solo autismo. Los dos síntomas son los que lo diferencian y lo caracterizan. Lo que sí hay más un debate social en relación a si es trastorno, si es condición, pero esto es un debate que se está generando más en las familias, en las personas que tienen trastorno del espectro autista y en los profesionales, pero es una entidad que se conoce, o sea, dentro del DSM-5, que es el manual de neuropsiquiatría infantil, se conoce como trastorno del espectro autista. Valeria, y el Claudia. Ay, sí, no sé por qué. Bauticé una vez más, perdón. Bueno, Claudia, digo, el Asperger, eso, porque por ahí a veces se confunde un poquito, ¿no? Quienes no somos idóneos. No, por supuesto. Sí. Es que en realidad es en el común de la gente cuando en el consultorio llegan para una evaluación. Mi hijo tiene trastorno del espectro autista, TGD, Asperger, autismo de la primera infancia, autismo, no. La realidad es que hasta el 2013 el manual de psiquiatría, el DSM-4, hablaba de trastorno generalizado del desarrollo y reconocía 5 entidades.
trastorno el trastorno autista, Asperger, no especificado, síndrome de Rett y desintegrativo de la infancia. Por diferentes razones, el desintegrativo de la infancia, el síndrome de Rett, quedan aparte, y estos tres, el trastorno autista, Asperger y no especificado, quedan nucleados en lo que es el trastorno del espectro autista. Dentro de la comunidad de las personas que tienen trastorno del espectro autista, los chicos que tuvieron diagnóstico de Asperger como que no se sienten identificados con esta nueva nomenclatura. Pero la realidad es que hoy, en el diagnóstico o en la prueba que se hace como conclusión diagnóstica, es trastorno del espectro autista. Pero se respeta a las personas que se identifican con ese diagnóstico. Ahora lo digo bien, si digo Valeria. Valeria. Qué susto. Gracias. Valeria, ¿cómo te diste cuenta o cómo se dieron cuenta cuando tu hijo, que es autista, digamos, tuvo algunas manifestaciones? ¿Qué te llevó o qué los llevó a decir, a ver, esto me parece que hay algo que no me cierra? Mira, yo le consulté varias veces a la pediatra cuando vi que le estaba perdiendo su lenguaje, cuando... ¿Más o menos a qué edad? Y a los 2 años. Ah, a los 2 años. Ajá. Justo se dio que nació su hermano, entonces la pediatra me dijo, mira, por ahí algo que tenga que ver, claro. Y yo le digo, pero mirá cómo mueve las manos, cómo aletea. No, pero eso es porque está nervioso, porque... Y entonces, bueno, me justificaba todo. Empezó jardín, la sala de 3, a la segunda clase, ya la maestra me llamó y me dijo, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? No, le digo nada, no habla. No. Me dice, bueno, hay que decirle a la pediatra que te deriva a un neurólogo infantil. Por las dudas, la maestra enseguida se dio cuenta. Me dice, por las dudas, para ver. Entonces, bueno, le dije a la pediatra me dijo, no, las maestras son molestas, quieren que todos hablen, que hagan todo. Tenerle paciencia. Volví a la escuela y la maestra me dijo, no, insistí. Así que, bueno, después lo llevé a la neuróloga y la primera vez me dijo, acá hay algo, y bueno, y la segunda me dio el diagnóstico, la segunda vez que fuimos. Y uno se desespera, no sabe qué hacer, para dónde ir, porque él tenía 3 años recién cumplidos, bueno, pero cuando empecé a leer, a informarme, me di cuenta que sí, que había algo, y ahí empezamos, ahí empezó de a poco el tratamiento. Bueno, la primera que lo vio fue Claudia. Que además me dicen que Claudia colabora. Sí, la verdad que sí. Y encima ahora te dije bien el nombre. Sí, porque además de ser especializada en todo esto, ella es mamá, tiene los hijos más o menos de la misma edad que los míos, entonces sí, la verdad que tiene una sensibilidad especial. Bueno, y ahí empezó Fede, su tratamiento. Hoy ya tiene 15 años. Y ¿se logran avances, recepciones? ¿Cómo es? Muchísimo. Mucho. Qué muchísimo. Bueno. Depende de cada caso, ¿no? Todos van avanzando y logrando cosas, cada uno a su medida. Mi hijo sí ha logrado mucho, él no hablaba, no respondía a su nombre, tenía muchos desafíos cuando empezó, y bueno, cuando empezó el tratamiento empezó a avanzar, empezó a hablar al poco tiempo, empezó a lograr muchas cosas con un tratamiento más intensivo. Y mi hijo tiene 15 años y va a la escuela secundaria común, no tiene adaptaciones, habla muchísimo. Sabe de muchas cosas, también le gusta hablar de autismo y contar. Ay, qué lástima que no vino. ¿Viste? Bueno, otra vez lo traemos. Bueno. Si él está de acuerdo. A él le encanta hablar, ¿sí? No tiene problema. Buenísimo. No tiene problema. ¿Cómo se trata en general? Acabo de escuchar que cada caso es diferente y por lo tanto entiendo que tendrá distintos tratamientos, pero ¿cómo se trabaja para lograr resultados como los de Fede, no? La realidad es que, bueno, esto quería aclarar que la sintomatología, muchos casos como el caso de Fede llegan a la consulta porque hay dificultades en el lenguaje. La realidad es que el lenguaje no tiene nada que ver con el autismo. Hay chicos que desarrollan normalmente el lenguaje, pero la dificultad está en la comunicación. Es en el transmitir el lenguaje, el transmitir la idea. Cuando se llega al diagnóstico, se ven cuáles áreas están más débiles o dónde necesitan más estimulación y se arma el equipo. La única manera es trabajar interdisciplinariamente.
al principio asusta porque son afortunadamente hoy están llegando a edades más tempranas. Bueno, es que no te quería interrumpir, pero mi pregunta era si es importante, como en todas las cosas, como en detección precoz, ¿no? Sí. Como en toda dificultad en el desarrollo, la intervención temprana cambia pronóstico. Hoy contamos, yo empecé hace 2004 más o menos. Antes teníamos 1, 2, 3 metodologías para abordar la dificultad, y hoy contamos con metodología desde muy chiquititos, de entre los 18 y 2 años, hasta los 6 meses, hasta los 6 años, perdón, que hablamos de intervención temprana, y hay modelos de intervención, y después más adelante, pero siempre es un equipo interdisciplinario. Lo que le pasó a Claudia, que ella sospechaba algo y la pediatra no fue para el rumbo que tenía que ir. Hoy está pasando menos. Hace 15 años atrás o 12 años atrás tal vez había menos información, o sigue pasando. La realidad es que hoy tenemos una incidencia de 1 en 36. La incidencia es muy alta, no se sabe por qué, pero sí notamos que la tasa de detección es a más temprana edad, y hay muchas variables: la difusión, el poder acceder a capacitaciones, a formación específica, mayor difusión, mayor campañas, y lamentablemente esto no es a nivel de políticas públicas, sino que lo hacen las familias. Claro. Entonces, y un profesional que sea inquieto. Pero la realidad es que todas esas variables hacen que hoy los chicos lleguen más tempranamente. Ya te digo, el diagnóstico se puede hacer a partir de los 18 meses o a una edad cronológica más o menos de 12 meses, perdón. Y el único, digamos, test validado científicamente es el test de A2, que consiste en una entrevista, primero con la familia, donde se toma el ADR, que es una entrevista donde se toma conocimiento de toda la historia del nene o de la niña, y después es una entrevista con el niño, que es a través del juego, y se toman notas, después se hace una codificación, y ahí es digamos, donde se llega a una puntuación de acorde a la evaluación de lados. Otra de las cosas, ¿no?, que la pregunta de Marcos era justa, porque uno ve que en distintas situaciones por allí a veces se llega tarde, ¿no? Se llega tarde al diagnóstico, tal vez porque justamente los bebés, los niños, tienen distintos tipos de maduración, y eso lleva a no precipitar situaciones de parte de los profesionales que los atienden. Ahora, el desarrollo posterior, Fede va al colegio y demás, hay un punto en donde, no me gusta hablar de normalidad porque no sé qué es la normalidad, pero digamos, la sociedad se rige por ciertos estándares, de alguna manera. Pueden transcurrir su vida, casarse si tienen ganas, trabajar, eso es la pregunta. La dificultad no está en el paciente, la dificultad está en la sociedad. En la sociedad. Porque hoy el paradigma de discapacidad pasa por lo social. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es más, perdón, me cuesta encontrar las palabras, a pesar de que uno está acostumbrado, porque teme, ¿no es cierto? Uno teme decir normalidad y se dice, ¿y qué es normalidad? Claro. Decís, ¿será una patología? Yo no soy médico, qué sé yo si es una patología. ¿Viste? Uno se encuentra limitado porque no sabe exactamente cómo definir situaciones. Debe ser mi vocación, que trabajo en comunicación, y siempre voy al significado de las palabras, porque las palabras marcan. Sí. Y al trabajar tanto tiempo con chicos con trastorno del espectro autista, hoy estoy trabajando ya con jóvenes adultos. Claro. Y la realidad es que, como te decía, el modelo anterior, el modelo de discapacidad desde el punto de vista médico, a la persona, para hablar clarito, le faltaba algo para poder integrarse a la sociedad. Hoy el paradigma corre por lo social,
dónde están las barreras que pone la sociedad para que esa persona no se pueda desarrollar con sus potencialidades. Y si me preguntas si pueden tener una vida normal, sí, absolutamente. Absolutamente. Supongo, pero voy a vos por ya toda tu práctica en esto, que la familia es un rol clave, total, ¿no? Siempre. Desde no victimizar de alguna manera, si mal no interpreto. Sí, es clave. La verdad que al principio es muy difícil, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico y te dicen tenés que hacerle un certificado de discapacidad. Es muy duro porque uno tiene el concepto de la sociedad, de la discapacidad, es algo que se ve. Algo, como decía Claudia, ¿no? Que le falta o que no puede. Y uno cuando te llega a esto, es muy duro porque va a decir, mi hijo lo veo sanito, no tiene nada, pero hay un montón de cosas que no puede. Entonces, bueno, hay que empezar a hacer el certificado de discapacidad y aceptarlo por nuestro hijo, ¿no? Para poder acompañarlos de la mejor manera, para que tengan las terapias adecuadas y el apoyo que necesita, para, bueno, después darle ahí una perspectiva de lo que él puede hacer, porque cuando empiezan uno no sabe qué va a hacer de ellos. Claro. Pero también uno como familia tiene que prepararse, capacitarse y empezar a aceptar, porque uno pide la inclusión. Claro, yo siempre digo que lo peor que nos pasa, cada uno en sus situaciones, es entender el tiempo del otro. Claro. ¿No? Y de alguna manera creo que en esto también pasa por allí. ¿Es importante la ayuda psicológica o no? Sí. ¿O es para la familia la ayuda psicológica? Para ambos lados. Para ambos lados. Tanto para el paciente como para la familia. Y si bien hay tantos casos de autismo como tantas personas uno conozca con autismo. Hay gente que puede estar en la facultad y hay personas que los objetivos pasan por una calidad de vida y eso es real. Pero hoy el psicólogo llega en una etapa en donde hay adultos que llegan hoy al diagnóstico y muchos. Sí, muchos. Antes, ¿cómo se los denominaba? Si es que había un denominador o qué se decía de la persona que hoy ese adulto... Pasaban por muchos diagnósticos raros. Por raros, o sea, socialmente raros, o pasaban por otros diagnósticos como bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, trastorno de ansiedad social, fobias sociales, que lo iban limitando en su funcionamiento en lo familiar, en lo laboral. Hoy en día, cuando una persona llega después de los 20 años, la consulta aparece porque tuvo que dejar de trabajar o tuvo que dejar de estudiar y no quiere salir de la casa, y se interpreta como alguna cuestión mental, y la realidad no es así, es que fueron buscando alternativas y llega un momento que ya no pueden sin una ayuda profesional encontrarlas. Entonces ahí es cuando aparecen las dificultades. Qué importante, Valeria, lo que ustedes hacen como padres o como agrupación, digamos, para alertar no solo a los padres en casos ya de personas más grandes, sino a los propios, tal vez, sufrientes de esta situación o a familiares. Sí, la verdad que con el grupo siempre nos ocupamos de empoderar a las familias también por este tema, ¿no? De que uno como padre, lo que decía, tiene que estar preparado y capacitarse, informarse y acompañar a su hijo, porque nosotros, más allá de la situación que tenemos en casa con el autismo, que a veces es difícil abordar un montón de cosas en casa, ¿no? Desde el tema de los límites, del tema de lo sensorial, cuando le afectan las texturas en la ropa o en la comida, que no pueden comer, o cuando tienen crisis que uno no sabe cómo manejar. Ya es difícil la situación en casa. Más después cuando uno sale, que tenés que llevarlo a la escuela, y en la escuela tenés un montón de trabas porque no quieren aceptar, porque el cupo está superado, porque necesita acompañante, porque la maestra no sabe y no quiere capacitarse. Después también con la obra social, si tenés la suerte de tener obra social, que no te quieren cubrir el tratamiento, que muchas veces tener que hacer amparo, que te quieren derivar a especialistas que no están capacitados para trabajar con autismo. Entonces son miles de trabas que uno tiene, ¿no? Claro. Y por eso como grupo también estamos en eso, ¿no? Apoyar a las familias, a las personas para que puedan empoderarse, saber cómo hacer. Y abriendo puertas de alguna manera. Exactamente, ¿no? Saber cómo hacer. Y para contame, Fede, cuando me encantaría, un día tráelo o lo invitamos. Cuando él habla del autismo, ¿qué dice?
Bueno, ahora él empieza, ¿no?, a hacer un balance y cuenta que lo que él logró. Él recuerda bien, a los 7 años él se dio cuenta que él tenía autismo. Porque yo siempre hablaba de autismo, pero no hablaba especialmente de él. Y entonces una vez me dijo, bueno, yo tengo autismo, pero yo me esfuerzo mucho. Yo tengo autismo, bueno, no pasa nada. Y no, claro que no, porque siempre en casa lo trabajamos así. Bueno, vos tenés esta dificultad, a mí me cuesta esto, a vos te cuesta esto y al otro esto, y bueno, no pasa nada, ¿no? Como para trabajar también eso de las fortalezas, porque también él tiene un montón de fortalezas como otras personas. Así que le encanta hablar, y especialmente de los temas que él sabe, que él es especialista en algunos temas. Y qué bueno, intuyo yo, para charlar con personas que todavía están en proceso de encontrar esa salida, ¿no?, que ha encontrado Federico. Bueno, yo tengo un grupo de habilidades sociales de chicos de 20 años, entre 20 y 25 años, que me hicieron una apuesta que no los iba a nombrar. Yo los nombré, y la verdad que la aposta la tienen ellos. Hay que escucharlos más, quieren hablar, quieren contar. Entonces no solo a Federico tenemos que traer. Muchos, claro. No, otros. son muchos. Y cuando te cuentan lo que sienten, lo que les pasó, lo que les pasa, son chicos que en algunos casos están en la universidad, están haciendo profesorados. Es un grupo que nos divertimos mucho, aprendo mucho también. Y cuando uno les da, los ayuda o los intenta ayudar con la mejor intención, porque uno también se puede equivocar, agarran una seguridad y empiezan a posicionarse en la vida de otra forma. Y como sociedad y como profesional, tenemos una deuda muy importante. Los más chiquititos hoy estamos profesionalmente más armados que cuando yo empecé a trabajar. Hoy el nodo del problema pasa por las personas adultas, tanto cuando tienen una comorbilidad como una discapacidad intelectual, como chicos que no tienen como comorbilidad una discapacidad intelectual o un trastorno del lenguaje. Y ahí estamos en los dos extremos, y todas las personas que están en el medio que no encuentran su lugar. Hay chicos que cuando charlamos su diagnóstico muchas veces vienen con sus papás. Me ha tocado pacientes que han venido solos y me dicen, bueno, tengo autismo, ¿no es cierto? Y yo le digo, ¿y qué pasaría si yo te confirmo que tenés autismo? Y quiere decir que no estoy loco, pero quiero saber que tengo autismo. Los alivia un montón. Porque siempre se sintieron fuera, se sintieron que eran raros, que algo no estaba bien en ellos. Y eso les da otra perspectiva y se dan cuenta, bueno, tengo autismo, era esto. Y se alivian entonces mucho, a partir de acá, ¿qué hacer? ¿Cómo Claro. trabajar? ¿Qué pedir? ¿Qué ayuda a pedir? Y ¿no? hay una confrontación con el tema del etiquetaje. Creo que hay discusiones banales. Lo más importante hoy es ayudar a que estas personas estén mejor. Y con las estrategias que tenemos y con las que contamos, hoy pueden estar mejor. Hay mucha gente que padece, ¿se puede decir así? No, porque no es una enfermedad. No es una enfermedad. No. Ajá. Pero terminológicamente no es una enfermedad, no es por convicción o por ser demagógica. Claro. Una enfermedad tiene una causa, tiene un proceso y tiene, digamos, una conclusión. Ejemplo de la angina, puede ser virósica, bacteriana, responde a un tratamiento y pasado entre 7 y 10 días se curó. ¿Sí? El autismo no se cura porque es un trastorno del neurodesarrollo. Y entonces la dificultad aparece en el desarrollo de la vida. ¿Mejora? Totalmente. ¿Hay recursos para que mejoren? También. Pero no es una enfermedad ni tampoco se cura. Claro. ¿Hay un abordaje desde las universidades, o sea, desde las carreras afines a este trastorno? No en forma obligatoria, sí como materias electivas en algunas universidades, pero no, por lo menos dentro de lo que es fonoaudiología, no. Desde lo que es medicina sí hay una materia electiva, o sea, los alumnos tienen una cantidad de materias que pueden elegir y dentro de esta está el trastorno del espectro, una materia que es específica en esto, pero no hay formación de grado.
Que en tendría ninguna que haber, profesión, porque ahora estamos obviamente. hablando de que hay una persona cada 36 que tiene autismo. Claro. Entonces, es impresionante el número. Los pediatras todo el tiempo se encuentran con Y chicos. te hago una en pregunta, las escuelas. este 1 sobre 36, ¿es proceso argentino, es mundial? No, es una estadística de Estados Unidos y nosotros lamentablemente no No contamos tenemos. con estadística porque en el último censo era solo una pregunta que no tenía costo económico, Sí. pero la única opción que teníamos para poder tener una incidencia a nivel país, la perdimos. Y en tu, digamos, en tu ámbito, ves muchos casos, o Sí. en tus colegas. Sí. Somos pocas las personas en Rosario que diagnostican, o sea, que están Capacita. habilitadas para la toma clínica de helados, o sea, están formadas seriamente para Claro, poder formarse para poder tomar el test. Quiero preguntar también sobre la legislación. ¿Qué hay? Si lo que hay alcanza, no, ¿qué se necesita? A ver, nunca alcanza. Si Sí. nos preguntas a nosotros, Claro, nunca sí, alcanza. claro. Hay legislación que fue digamos, sancionada y regulada por el esfuerzo de los padres. Colaboramos por las familias, profesionales, pero está promulgada, está sancionada, no sé bien los términos legales, pero no se lleva a la práctica. Claro. No hay políticas públicas, en los hospitales no se los atiende, porque todas las dificultades del neurodesarrollo necesitan un tratamiento integral e intensivo. No es que es el autismo, todos. Claro. Y en las políticas públicas a ningún trastorno del neurodesarrollo le dan la intervención que se merece. Hay una, no sé si es un mito, o el cine llegó a que el que tiene el síndrome autista es un genio para resolver cosas, que es un mito. Como hay en la vida, hay chicos que sí, como Que hay chicos tienen, que claro, no, pero no tiene distintas nada que ver con el habilidades. autismo. Por eso. A ver, el trastorno el trastorno del espectro autista puede tener como comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede coexistir con otros trastornos como puede ser déficit intelectual, problema del desarrollo del lenguaje, un retraso global del desarrollo, síndrome de Down, pero no por eso es que tienen discapacidad intelectual o son genios, o tienen un problema de lenguaje o no lo tienen. El trastorno del espectro autista puede coexistir con otro trastorno, pero no es que lo caracterice un coeficiente intelectual. A veces el enfoque lo hacen con el tema de los intereses restringidos que tienen las personas con autismo, que son muy abocados a su tema, entonces son especialistas y por eso saben más que el común de la gente de ese tema. Por eso como que sobresalen en algunas áreas, porque bueno, se enfocan y son especialistas en eso. Qué sé yo, mi hijo, por ejemplo, desde cuando era chico, con el tema de calle, él nació con el GPS, decimos, calles, colectivos y todo eso, él se ubica rapidísimo en la ciudad de Rosario, en Buenos Aires, donde vayamos, él aprende y nos guía siempre. Pero bueno, es su tema de interés. Habla ahora de otras cosas, sabe muchas cosas, pero en sus temas de interés son especialistas, como dicen, ¿no? Valeria, no me interesa en absoluto quién fue la pediatra, ni mucho menos, pero ¿pudo reconocer para no volver a hacerlo, digamos? Mira, yo cuando supe esto, que él tenía autismo, no fui más. Porque, Claro, entiendo. a los años la encontramos en la calle. Mi hijo la reconoció cuando dejó de ir. Mi hijo no hablaba y él tiene memoria de cuando no hablaba. La vimos, le digo, mira, Fede, ¿quién está? Y bueno, y la fue a saludar, era una parada en colectivo, la fue a saludar y lo saludó ella. Ay, habla, sí, le digo, tiene autismo. Ay, bueno, lo que pasa, le digo, usted diagnosticó a Joaquín, otro paciente de ella. Usted lo mandó a la neuróloga, a mí me decía que él no vaya. Lo que pasa que tu hijo siempre se acercó a la gente, no hablaba, pero tenía otras cosas. Claro, ella quedó con los manuales viejos de cuáles eran las características de autismo, ¿no? Y después con los años lo cambió otro pediatra que va al sanatorio y también este hombre, un especialista en pediatría genial, pero cuando le dije que Federico tenía autismo dice, no, pero sí habla. ¿Quién lo diagnosticó? No, Roxana Campo. Ah, no. Entonces debe ser porque ella es buenísima. Y siempre lo miraba así, y lo miraba, y una vez estaba una chica que estaba especializándose en pediatría, y ella de entrada se dio cuenta, dice, no, él tiene autismo.
Y él la miró como diciendo, ¿cómo se dio cuenta, no? A veces algunos más jóvenes se ocupan de eso, de aprender, más allá que no está la especialidad en la facultad, porque ven que cada vez hay más. Claro, claro. Me gustaría, cerrando el programa, la verdad, no el programa, sino el espacio de ustedes, que me encantó esta charla y de verdad, antes de fin de año podemos repetir con los chicos que vengan y creo que fundamentalmente porque me parece que va a ser de mucha utilidad, ¿no? Claro. Tanta gente que por ahí se sienta identificada, vía con familiar, los propios interesados y demás. ¿Dónde se reúnen ustedes o cómo se llega a ustedes? Por las páginas, supongo, Claro, por las redes. Nosotros tenemos, estamos en las redes como TGD Padres Rosario TEA. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, también tenemos líneas de WhatsApp, ahí está anotado para que se puedan comunicar. Hacemos reuniones, estamos haciendo cada 2 meses, los meses pares, y bueno, justo la tuvimos el sábado pasado la reunión. Pero ahí en las redes siempre está toda la información de cómo nos pueden ubicar y bueno, para acompañar a todos, ¿no? Los que están transitando este camino, para hacerlo más fácil. Yo ahora la voy a saludar a la doctora, ¿se dice así? No, ¿Vos sos soy doctora? licenciada. No, No porque a vamos a veces robar títulos que no hay quiero. doctorados también en fonoaudiología. Pero teniendo esta voz acá al lado, le voy a pedir que ella, con esa voz maravillosa, le diga a Marcos que haga la tanda. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Pero no le dejaste hablar. No, un placer, ¿eh? Muchas Gracias. Gracias por invitarnos. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lago 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Joyería España, las marcas más destacadas, Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos, 448-8413 Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio HID del amigo Eduardo Pedruelo. Estudio de grabación para grupos y cantantes. Él confecciona las pistas para los cantantes profesionales y amateurs. El estudio HID con su WhatsApp 341-6-41-8000. Clínica de Estética Propiel. Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta, 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez, la responsable no de este rostro, ¿no? El de nuestra conductora, María Herminia. Contamos que la doctora Ramírez se fue a especializar a Mónaco, así que miren ahora cómo me va a dejar. Le mandamos un beso, gracias. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, Facebook, Twitter e Instagram. Sindicato de Aceiteros Rosario. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas que fueron y serán. Visite nuestra web www.contrastango.com.ar o www.mariaherminiagrande.com.ar. Contrastango, no se arrepentirá.
Estamos realizando tareas de fumigación en espacios verdes y operativos de bloqueo sanitario para prevenir el dengue, zika y chikungunya. Tené en cuenta que el mosquito transmisor se reproduce en ambientes domiciliarios. Por eso es importante eliminar en casa todos los recipientes donde se acumula agua limpia y utilizar repelente. La prevención es la mejor protección. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Para los que somos deportistas de elite, pero solamente los martes de 20 a 21 a 15. Y después vamos a comer. Sport 78, Rosarino por deporte. Banco Municipal te ayuda a concretar tu proyecto. Préstamos hasta 5 millones de pesos a tasa fija. Mínimos requisitos. Te esperamos en nuestras sucursales. Más información en www.bmros.com.ar. Banco Municipal. Lleva a la ciudad con vos. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos y lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Marcos. Muy bien, nos visita Rosa, que es la mamá de Jonathan Plantés. Jonathan tenía 20 años, el 29 de febrero de 2020, cuando volvía de su trabajo, fue baleado en el barrio La Granada, estaba con su padre, Edgardo, y ambos fallecieron en dicho ataque. Rosa denunció con nombre y apellido a los presuntos asesinos de su hijo, pero la justicia no pudo lograr encontrar las pruebas necesarias para avanzar con las imputaciones. Rosa perdió a su hijo, el terreno y la construcción que el muchacho estaba haciendo para que viviera un poco mejor. Se tuvo que ir del barrio y hoy también reclama por ese lugar que estaba pagando. Bienvenida. Gracias, Rosa. Supongo que son momentos difíciles, ¿no? Poder tener que hablar y seguir. Me cuesta mucho, sí, mi único hijo. Claro. Es una lucha y, bueno, hace 3 años que vengo luchando por la justicia de Jonathan. Y no, está todo... ¿Qué pensás pasó? ¿O qué sabés pasó? ¿Qué pasó con la causa de mi hijo? Sí. Estuve hablando con Juan Ignacio, el secretario del fiscal, y bueno, esto me dijo por el arma. Y bueno, ya pasó, me parece, 3 años, es mucho. Y yo estoy pidiendo justicia por mi hijo, no pido más nada. Claro. ¿Jonathan qué hacía? Jonathan que hacía, trabajaba. Sí. Trabajaba y le habían pedido el papel de la secundaria, que le iba a conseguir otro trabajo. Y leí por allí que estaba tratando de construir una casa. Sí, mi hijo sí. Sí, los dos. Lo hacía él, pero yo como mamá también. Claro, le ayudabas. ¿Por qué te tuviste que ir de tu casa? Me robaron la casa, me desvalijaron la casa, a mi hijo le robaron la moto, el celular y... O sea, mientras él lo hieren o lo matan en el mismo momento. No le robaron eso. Y después mientras eso ocurría, le robaron. Claro, esa misma noche no me dejaron entrar a casa,
Me desvalijaron todo, se llevaron todo, rompieron todo. Y la fiscal que lleva la causa nunca me recibe. Nunca me da el ok de a ver si puedo recuperar la casa o no. ¿Y quién tiene la casa? ¿Cómo? ¿Quién tiene tu casa? ¿Vos Sí. sabés quién la tiene? O Sí, está denunciado con nombre y apellido. Ajá. ¿Y vos crees que quienes ocupan tu casa han tenido que ver con la muerte de Jonathan? Sí, son cómplices. Son cómplices. El asesino de mi hijo está preso, pero no por la causa de mi hijo. O sea, lo pusieron preso después y por otra causa. Sí. Y también matan al papá de tu Sí, hijo. se llama Jorge, no Edgardo. Ah, Jorge. Sí, yo nunca estuve con mi papá. Claro. Pero él siempre estaba con su papá. Yo nunca, no tengo nada que decir del papá, así que... Sí. ¿Lo investigaron a Jonathan también? ¿Cómo lo investigaron? Me refiero, si viste que a veces cuando pasan estas cosas también investigan a la persona que lo padeció, digamos, o como en este caso. ¿Tu hijo fue investigado por algo como hace a veces normalmente la justicia o la policía? Sí, pero no pueden investigar a mi hijo, ya me lo mataron. Mi hijo era una excelente persona. Trabajaba, iba a la escuela, un chico que no se metía en problemas, y por más que un chico se meta en problemas, nadie Claro. le puede arrebatar la vida. Obvio. Me lo mataron peor que un animal a mi hijo. ¿Y cómo puede ser que la justicia, esto esté todo así? Yo lo único que le pido también a los testigos que vayan y digan la verdad, porque vieron muchos testigos, muchísimos. Muchísimo, de corazón le pido, porque yo estoy pasando muy mal de mi hijo, muy mal. Me falta Jonathan y me falta todo. Y bueno, yo trato de seguir en pie porque sé que él me da la fuerza a mi hijo. ¿20 años tenía Jonathan? Sí. ¿Y con qué soñaba? Y él soñaba el juego a la pelota y soñaba como cualquier chico. Se había comprado 2 días la moto y me comprarse la moto porque él no quería renegar con los colectivos. Y ahí, al comprarse la moto, todo eso, me lo mataron. ¿Vos creés que lo confundieron? No. ¿No? No puede, no. ¿Y por qué pensás que lo mataron? Y porque estas personas son asesinos. Las personas son asesinos. ¿Crees o has denunciado a alguien del barrio, alguien conocido? Sí, ellos son de ahí. ¿Es verdad que el papá antes de fallecer dijo el nombre de quién fue? O sea, Sí. que era alguien que conocía. Sí. Ajá. ¿Y por qué eso no se tomó? ¿O sí se tomó? ¿El qué? El nombre que dio el papá de Jonathan. No le tomaron nada. No lo tomaron como una pista investigativa. Sí. ¿El papá podía haber estado en algo? No. Ajá. No, porque yo con él me llevo muy bien, pero no sé la vida de él. Claro. Yo No te hago preguntas. yo soy una mamá que trabajo todo el día, trabajo siempre. Y mi hijo también se levantaba temprano y trabajaba, iba a la escuela. Y yo no puedo andar mirando qué hace el papá de Jonathan. Claro. Pero no andaba nada malo, yo sé muy bien que él no. Claro. Te lo pregunto, los efectos, viste, está todo tan raro, está todo tan mezclado, ¿no? Porque uno busque a las víctimas No tienen que investigar a las víctimas ni a las personas que ya no están. Tienen que investigar realmente a estos asesinos. Y esto se tiene que terminar. ¿A vos te siguen amenazando? No, porque yo me fui de ahí y estoy en un lugar que tampoco, esta persona es una amiga y una mamá para mí. Que si no fuera por esta persona que me dio lugar para vivir, yo como una mamá quedé en la calle. Y a mí los políticos ni siquiera me llamaron, yo tampoco necesito que me ayuden. Claro. Yo lo único que estoy pidiendo es justicia.
¿Y por qué crees que no avanza la causa? ¿Vos tenés un abogado de oficio o tenés un abogado? No, yo no tengo abogado. Yo la abogada soy yo, porque yo hace 3 años que la vengo peleando sola, en todo. Y la fiscal que lleva la casa me dijo que ponga un abogado, pero el abogado es mucha plata. ¿Vos trabajás actualmente? Sí, yo siempre trabajé. Yo trabajé y así lo quería mi hijo. Trabajador, humilde como fue mi hijo. Mi hijo era una excelente persona porque él no tenía, veía a la gente, él ayudaba a los chicos, a la gente que no tenía. Y capaz que tenía algo puesto y no tenía esa persona para ponérselo. Era así, ayudaba a la gente, daba de comer a los chicos que no tenía. ¿Estaba de novio? Sí, tuvo novio, sí. Sí, pero no tengo noticias de las novias de mi hijo. Claro. ¿Y no pensás en poner un abogado, aunque sea los que te ofrecen la No, propia a mí justicia? nadie me ofreció nada. Pero vos sabés que podés conseguir un abogado de oficio para poder avanzar con la causa, porque es muy difícil, de lo contrario, No, hacerlo, pero avancé bastante, ¿Ah, sí? porque lo que no hizo la justicia lo hice yo. Ajá. ¿Como por ejemplo? Y busqué los testigos y muchas cosas solas. Pruebas. Sí. ¿Y los testigos por qué decís que no son llamados o cuando son llamados No tienen sé, miedo así y me no dijo van? el fiscal, porque yo no creo en nada, ni siquiera en nada, porque desconfío en todo. Dijo que sí, que se presentaron y no dijeron la verdad. ¿El fiscal te dijo que no dijeron la verdad? Y ahora, ¿cómo sigue esto? ¿La causa? Sí. Yo estuve hablando con el secretario, sí, hace una semana o 2. Me dijo que está esperando esto del arma. ¿Está esperando? Lo del arma. Lo del arma. ¿Qué sería lo del arma? ¿Nos podés contar? La balística. Esto. Para saber qué. Que es el arma que mató a Jonathan. Sí. Vos me contactaste y por ahí, como no te respondí pero no te invité enseguida, sentí que estabas desilusionada y decías, bueno, será como tantos otros. ¿Por qué crees que no te...? Porque yo cuando hice marcha, que vengo luchando sola, he pedido a los medios, al Canal 5, Canal 3, nunca, jamás me hicieron una nota. Cuando llamé a que me hagan una nota para poder recuperar mi casa, porque no la puedo recuperar, y por la justicia de mi hijo, nadie. Los medios acá nadie me... ¿Vos crees que es por algo en especial? Porque en general todos son solidarios con temas tan duros como el que te pasa a vos. No sé, la verdad ellos deben saber los medios por qué no fueron cuando yo necesité que ellos estén ahí. Y yo te lo agradezco mucho a vos. No, pero no te lo digo por eso, sino pensé qué te estará pasando, qué te habrá pasado, como para que sientas que no se te hace el lugar. No, mira, yo he hablado a muchas agrupaciones, a mucha gente que ahora, en este último marcha que hice para mi hijo, y nadie me quiso apoyar, nadie, pero nunca pedí, yo siempre estuve sola. Ajá. ¿Y en la marcha concurre gente cuando vos marchás? No, porque he hablado con agrupaciones y nunca me apoyaron. Van sí chicos conocidos que yo conozco. ¿Compañeros de Jonathan? No, los amigos, supuestamente los amigos que eran de Jonathan se borraron. Ajá. Sí, ellos lo que tenían que salir de testigos. Claro. Porque ellos estaban con Jonathan. Ah, ellos estaban con Jonathan. ¿Le recordás rápidamente cómo fue? Es decir, que fue a la noche, llegaba a tu casa. ¿Le podés recordar a la...? Volvía del trabajo a las 8:30 más o menos era. Y a mí no me avisaron. Me avisaron recién como a las 10 de la noche y mi hijo se lo llevaron. Y no me lo dejaron... ¿Cae herido o ahí mismo fallece? Mira, no me lo dejaron ver. Se lo llevan. No me lo dejaron ver jamás. Me quitaron el derecho de mamá, eso también. No lo vi a mi hijo. ¿Y qué te contaron los que estuvieron ahí, los amigos que estuvieron con él, que vino una persona, 2, 5? Mi hijo me lo matan en la puerta de casa. En tu puerta. Porque esa hora yo estaba trabajando, me avisaron, claro. Me llamaron, me avisaron que
esa mala noticia que nunca me voy a olvidar ese día. Claro. ¿Y cómo es que también matan al padre? ¿Él estaba con el padre? Porque el padre era el testigo, que él vio todo, aparte de todo lo que había. Cuando decís todo lo que había, ¿qué significa? Mucha gente. Ah, de toda la gente Estaban que los había. amigos de Jonathan, está muchísima gente. Cuando sale el padre o lo matan también. Claro, cuando él se levanta, que vio que era que al nene lo mataron y ahí Lo balean. esa misma persona. Rosa, nada, ojalá al menos este ratito sirva para que se alivie un poco tu dolor y No, que... mi dolor no se va a aliviar. Mi dolor hace 3 años que está ahí y no se va a aliviar. La vida de mi hijo no me lo devuelve nadie. Nadie, pero ¿Y la justicia podría aliviarte? Descansaría en paz mi hijo. Mi hijo, pero bueno, hace 3 años y está todo. Yo lo que le pido al fiscal que esto no quede así. Y los testigos, uno de los testigos, que se ponga en el lugar de una mamá que la está pasando muy mal, que se presente y digan la verdad. ¿Por qué crees que los testigos mienten? ¿Están apretados por alguien, por algo? No sé, la verdad, si te digo miento, pero no sé. Rosa, el abrazo simplemente ante el dolor de una madre y gracias por haber venido. No, gracias a vos por todo, que me haya invitado. No, por favor, nosotros siempre estamos dispuestos cuando alguien nos pide, quiere contarnos lo que le pasa, como en el caso de Rosa y de su hijo Jonathan, y hay tantos. Hoy estaba viendo que es el juicio, empieza el juicio a Bocacha. Nosotros tuvimos acá al papá. ¿Se acuerdan ustedes de en estas horas va a ser nuevamente conocido porque se remueve todo esto? Fue a bailar ahí al boliche de la Fluvial y termina en el río. Los padres, al igual que Rosa, piden justicia. Y qué cosa extraña, ¿no?, que pasa. Rosa recién nos decía que buscó los testigos, que buscó pruebas. Yo me acuerdo que el papá de Bocacha, de Carlos, nos dijo aquí lo mismo, que fue él quien removió cielo y tierra para encontrar nombres, para encontrar testigos, para encontrar quiénes habían estado esa noche, quiénes no habían estado, quiénes lo vieron, quiénes... y cuántos otros casos hay. Viene a mi memoria, porque son muchos, lamentablemente, ¿no? Miguel Ángel Pereira, por ejemplo. Miguel Ángel Pereira, él es una persona que perdió a su hija, no acá en Rosario, en el cuádruple crimen de La Plata. Su hija llegó a visitar una amiga y adentro estaba el asesino que mató a su amiga, a la mamá, y creo que a una abuela o algo así, otro pariente de su amiga, y la hizo pasar para matarla. Miguel Ángel estuvo en Buenos Aires, en La Plata, dedicó horas y horas y horas, y vida, para que no quede impune, como nos decía Rosa, que se llegue a la verdad, que la justicia diga qué pasó, quiénes fueron. ¿Cuántos casos, no?, en donde uno ve que las familias empiezan a hablar con léxicos hasta de abogados. Por ahí uno habla con ellos y te marcan porque tal cosa y tal otra, pero con términos que usan quienes son especialistas en esto, ¿no?, los abogados penalistas. Ojalá en algún momento volvamos a cierta normalidad. Esto que estamos viviendo no es la normalidad. Y ojalá no nos enanquemos en esto de hacer justicia por nuestras propias manos, ¿no?
Hay muchos que le piden a la justicia que sea justa, que actúe. Y hay otros a veces que intentan ir más allá, no solo buscar pruebas, sino hacer justicia por sus propias manos. Ojalá eso no llegue en nuestra sociedad. Será hasta el próximo miércoles y gracias por haber estado con nosotros.